Ahora, bueno, pues ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Yo soy Jaime Bellido y llevo ya creo que son 6 o 7 años con este curso, que yo soy bastante crítico con la UNED porque siendo una asignatura cuatrimestral, pues el que empieza en febrero, marzo, pues tiene muchísimas dificultades. Siempre he dicho que es una asignatura anual y el primer cuatrimestre debería dedicarse a la formación, lo que vamos a hacer nosotros, y el segundo cuatrimestre dedicarlo exclusivamente a la elaboración del TFG, que bueno, es un trabajo arduo, ya lo veréis, y yo nunca he recomendado empezar en el mes de marzo. Eso es tener en cuenta que el TFG se presenta en mayo. Y entonces, claro, es que no te da tiempo. Hay que aprender lo que son los gestores bibliográficos, las búsquedas bibliográficas. Entonces, todo eso es tiempo que se pierde. Y así el segundo cuatrimestre, si ya tenemos la formación hecha, pues lo dedicamos exclusivamente a trabajar sobre el TFG. Esa, en principio, es la idea general, ¿eh? Bueno, pues si voy a compartir ya lo que es la presentación, creo que lo estáis viendo ya, ¿no? Sí, se ve. Vale, muy bien. Sí, yo también. Vale, fenomenal. Bueno, a ver cómo es esto. Era control L, creo que es. Ahí está. Esa es pantalla completa. Lo estáis viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Vale, sí. fenomenal. Bueno, pues yo me llamo Jaime Bellido, ¿eh? Este año se incorporan a lo que es esta página y a estas sesiones Sandra Manzanares, Carla Reinau, Ana Crespo, son Bueno, psicólogos. digo que ahora acabo de entrar, no que me lo mandes ahora. A ver, entonces sí que hay que cerrar los micros, ¿eh? Por favor, cerrarlo, porque si no vamos a tener mucho ruido ambiente. Bueno, como os decía, Sandra Manzanares es doctorando, Carla Reinao es psicóloga, máster, Ana Crespo también es psicóloga. Todas las comunicaciones y todos los documentos lo vamos a enviar a través de la página de Facebook que se llama Mentoría TFG Psicología, que entiendo que todos la conocéis. Y aquí tenéis lo que es el acceso. El acceso perdón, no está bien. El acceso ya, el acceso a la videoconferencia, lo que estamos haciendo ahora, es por donde habéis entrado vosotros, ¿eh? Pues de un año para otro cambia el número, es uno terminado en 09 y es el que habéis utilizado, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar del famoso TFG. El TFG, digo yo, que produce una serie de emociones tremendas, que es que es la angustia, la soledad, la ansiedad, en fin, todos estos fenómenos psicológicos que conocéis vosotros. Yo siempre he dicho que obedece a una razón, porque en la UNED siempre hemos tenido libro para todos, nos examinamos del libro, llega al TFG y no tenemos libro. Entonces eso nos produce una especie de vértigo, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde me agarro yo, no? Bueno, pues ese es el motivo fundamental por el cual Se va. se produce esa, a ver, hay ahí, a ver si puedo yo. eh, no sé, alguien tiene el micro abierto. Bueno, vamos a hablar, ¿qué es un TFG? El trabajo de fin de grado, primero que está regulado por un Real Decreto Ley, que es de 2007, y debe realizarse, según ese texto legal, en la fase final del plan de estudios. Ahora veremos cuáles son los requisitos básicos que debéis de cumplir. Básicamente tiene que responder a una serie de preguntas. Eh, ¿Qué ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y para qué sirve? Es decir, esas son preguntas que el alumno se tiene que hacer, ¿no? Es un trabajo autónomo que cada estudiante realizará bajo la tutela académica de un miembro del equipo docente. Son 138, 139 este año, tutores, entre los cuales se asignan todo el grupo de alumnos y que son los que van en teoría a tutorizar, ¿eh? Digo en teoría porque al ser 139 nos vamos a encontrar de todo como cada año. Hay gente que tutoriza, que está pendiente de los alumnos, y también en el polo opuesto hay gente que no contesta los emails, que desatiende a los alumnos. Es decir, eso es una característica que se presenta todos los años.
debe basarse en un diseño de investigación o de intervención. Son cosas distintas. Es decir, no debe llevarse a la práctica, son diseños. Cuando hablamos de cuestionarios y que esperamos obtener una muestra de, no sé, pues de 50 pacientes o de 50 participantes, no quiere decir que haya tenido que localizar a 50 personas y que las someta a unos cuestionarios y a una intervención. Es un diseño. Por tanto, aquí los tiempos verbales juegan importancia, tienen su importancia, en el sentido de que tengo que expresarme de forma que se espera obtener una muestra de 50, ¿no? Y siempre pensando teóricamente lo que voy a hacer. Tiene que ser un trabajo original, tiene que ser un trabajo no publicado y equivale aproximadamente a unas 150 horas lectivas. Estas características las tenéis en la guía de estudio, que yo recomiendo que la imprimáis, excepto la lista de tutores, que es muy larga. Entonces imprimís de la página 1, creo que es a la página 9, a la página 4, y luego de la 23 hasta el final. Es decir, con eso es más que suficiente y lo tenéis todo. Lo demás es la lista de tutores académicos que no os interesa para nada. Tiene que reunir de forma obligatoria una serie de características técnicas y académicas que iremos abordando en el transcurso de estas mentorías. Aquí hay una colección de 10 mentorías, creo que son en total, y vamos a ver, pues, parte a parte todo lo que es el TFG, con la idea y el objetivo de que cuando llegue el mes de febrero y os asignen ya el tutor, pues vosotros tengáis ya la formación hecha. No tengáis que perder el tiempo pensando en esto qué es, cómo se hace o cómo se deja de hacer. La orientación del TFG, o mejor dicho, el contenido o el objetivo del TFG, lo deciden entre el tutor académico y el alumno dentro de la línea de investigación ya seleccionada y que entiendo que habéis puesto todos en un determinado orden. Son 8 líneas de investigación. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Primero, estar matriculados de todos los créditos que el alumno necesita para obtener el título. Para poderse matricular, por tanto, debéis tener acreditados 180 créditos, de los cuales 168 deben corresponder obligatoriamente a los 3 primeros cursos de grado y que, por tanto, por diferencia, solo 12 créditos pendientes pueden corresponder a estos primeros cursos. Y, desde luego, para matricularse del TFG es necesario matricularse de todas aquellas asignaturas que nos queden pendientes. Por las características de esta asignatura, se recomienda, dice la guía, que el estudiante disponga de conocimientos. Tienes que hacer ¿Cómo? Bueno, es decir, conocimientos de inglés a nivel de lectura, ya que una parte del material que os bajaréis estará en dicho idioma. Y además, gran parte de los trabajos de investigación están publicados en inglés. Tenéis una opción, tenéis en Google, en cualquier traductor, podéis traducir una frase, un contenido, o podéis traducir un documento completo. Este año son 138 los tutores académicos que tutorizarán, aquí está mal, 2021 es 23-24. Bien, vamos a ver las líneas de investigación, un poco sus características. La primera es investigación e intervención en psicología básica y aplicada. Y puede, por tanto, dirigirse a un amplio temario de psicología básica. Por ejemplo, psicología del deporte, psicología forense, psicología del envejecimiento, psicología de la planificación familiar y las relaciones sexuales, trastornos postraumáticos, desarrollo emocional, psicología de la música, mindfulness, burnout, trastorno del espectro autista, discapacidad y adaptación familiar. Ahí tenéis en una sola línea de investigación, pues tenéis un catálogo impresionante de posibilidades. La segunda es un poco más complicada, psicobiología y procesos psicológicos, que incluye distintas aproximaciones genéticas, evolucionistas,
desarrollo ontogenético, sustrato neural de los procesos psicológicos, como es la atención, la emoción, la memoria, etc. Para ello se vale del estudio de sujetos animales, utilizando técnicas preferentemente invasivas, como del estudio de sujetos humanos que han experimentado un auge creciente en las últimas décadas, con la aparición de las modernas técnicas de neuroimagen. ¿Sabéis lo que es la resonancia magnética, el TAC, etc.? Que han permitido conocer la estructura y la actividad funcional del cerebro, como es el caso del PET, en vivo y de forma no invasiva. La tercera son procesos cognitivos y conductuales en el ámbito de la salud, y en esta línea de trabajos de fin de grado se incluyen dos tipos de trabajos claramente diferenciados. Por un lado tenemos los trabajos centrados en los procesos psicológicos básicos en sí, y por otro lado aquellos centrados en su dimensión histórica. Las revisiones históricas normalmente los tutores no las aceptan, normalmente. Y los diversos trabajos que ofrecen estos tutores centran su temática en torno a modelos teóricos y empíricos del comportamiento normal y patológico, incluidos en este último casos asociados a lesiones cerebrales. Luego tenemos la cuarta línea, que son procesos psicológicos básicos y de la salud. Tradicionalmente los procesos psicológicos básicos han sido clasificados en dos grandes grupos: los procesos cognitivos y los procesos activadores. Por un lado se encontrarían en los cognitivos la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la producción y comprensión lingüística. Os acordaréis del área de Broca y el área de Westinger, que uno es la producción, el área de Broca, y el otro es la comprensión lingüística, el aprendizaje. Y por otra parte los procesos activadores, que serían en este caso la motivación y la emoción. Ambos nos inducen a aprender y es lo que nos empuja pues a estudiar una carrera y culminarla con éxito. Luego tenemos la personalidad, las diferencias individuales y de la salud, que pretende que el alumno pueda integrar y poner en práctica los conocimientos conceptuales ya adquiridos durante el grado y que corresponden específicamente al ámbito de la psicología de la salud. El trabajo podrá centrarse en aspectos relacionados con la personalidad y sus diferencias individuales, la salud, los factores psicosociales implicados en la génesis de la enfermedad, la promoción de estilo de vida saludable, la psicología positiva y salud, etc. Estilos de vida saludable es un concepto bastante amplio, sin embargo tiene 5 pilares básicos, que es la ausencia de tabaco, la ausencia de alcohol, control del sobrepeso, el ejercicio y los estilos de alimentación. Esos son los 5 pilares básicos de la vida saludable. Cualquiera de ellos pues, podría ser un motivo de diseñar un TFG. Bien, luego tenemos la sexta línea, que es psicopatología, evaluación y tratamiento de los trastornos psicológicos. Corresponden específicamente al ámbito de la intervención en psicología clínica y psicología de la salud. El TFG podrá centrarse en aspectos relacionados con el proceso de evaluación y diagnóstico, el diseño de propuestas de tratamiento o de estrategias de prevención en el ámbito de un trastorno mental concreto, como pudiera ser la depresión, o de un problema de salud específico. Tenemos la séptima línea, que es psicología evolutiva y de la educación, que tiene muchísima fama, esta línea, por su dificultad, por el nivel de exigencia que el equipo docente exige a los alumnos. Y bueno, los contenidos son aquellos que están adscritos a la psicología del desarrollo a lo largo del ciclo vital. Es decir, desarrollo temprano perinatal, es desarrollo en bebés con alto riesgo de presentar autismo,
adquisición del lenguaje, desarrollo temprano del lenguaje, el valor predictivo, implicaciones educativas, el desarrollo cognitivo a lo largo de todo el ciclo vital, operaciones concretas, operaciones formales, operaciones postformales, desarrollo socioemocional y cognitivo, funcionamiento ejecutivo y adaptación social, cognición, conducta social en la infancia, estilos afectivos en la vida adulta, los modelos formales del desarrollo y el funcionamiento de los procesos cognitivos, etcétera, etcétera. Posiblemente junto con psicobiología sea la línea de trabajo más exigente. Y luego tenemos la octava y última, que es investigación e intervención en psicología social y de las organizaciones. La psicología social, y como sabéis, investiga la conducta y los procesos psicológicos que adquieren sentido y razón de ser a partir de la presencia real o imaginaria de otras personas, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo sentimos a relacionarnos con otros. Se incluyen los procesos básicos como la influencia, los estereotipos, la identidad, el prejuicio, las actitudes o las relaciones entre grupos. Son algunos de los ejemplos entre muchos que pertenecen a la psicología social. Por otra parte, la psicología de las organizaciones investiga sobre procesos psicosociales aplicados al contexto particular de las empresas, de las organizaciones humanas. Fenómenos como el liderazgo, la conducta emprendedora, las relaciones intergrupales dentro de las organizaciones o conocimientos más técnicos como la selección y el desarrollo o la selección y formación de personal. Bien, el TFG, como hemos dicho, podrá consistir en un diseño de investigación o diseño de intervención. Y se estructura en varias partes. En primer lugar, bueno, está la portada que no se menciona aquí, tenemos el resumen en la segunda página y palabras clave. La tercera página ya empieza lo que es propiamente el TFG con la introducción. La introducción posiblemente sea lo más laborioso de todo el TFG, porque hay que hacer una investigación bibliográfica y hay que justificar de alguna forma la pertinencia del trabajo mediante, como he dicho, la revisión bibliográfica. Luego viene otro apartado con los objetivos generales e hipótesis, son cosas distintas. Luego el siguiente apartado, esto ya va de corrido, ya no hay salto de página. Luego está el método que tiene varios subapartados, que son los participantes, las variables, tanto independientes como dependientes, los instrumentos que vamos a utilizar y el procedimiento que vamos a aplicar. Quizás la parte de procedimiento es la parte más creativa, la que hay que echarle más imaginación porque tenemos que, de alguna forma, visualizar y explicar qué es lo que haríamos en el supuesto de llevar a la práctica nuestro proyecto. Luego están los resultados esperados, con especificación de la evaluación y el análisis de datos que se realizaría si se implementase. Aquí yo sé que hay mucha gente, muchos alumnos que le tienen miedo a estas alturas al análisis de datos. Tener en cuenta que en el TFG se expone qué estadístico de contraste aplicaría, pero no lo estoy aplicando, con lo cual no tenemos datos, sino que se espera, repito otra vez la oración, se espera obtener esta serie de resultados y tal. Luego está la discusión y conclusiones. En la discusión se vuelve otra vez al inicio, brevemente, 3-4 líneas, a lo que es la introducción, para resituar al que está leyendo vuestro trabajo en cuál es el núcleo del problema. Si es un problema de ansiedad, pues se vuelve a repetir de una forma muy sintetizada cuál es el planteamiento de vuestro TFG. Luego hay dos párrafos que no hay que olvidar nunca y que es el final de la discusión y conclusiones de este apartado.
El penúltimo se refiere a las limitaciones de nuestro estudio. Pero cuidado que hay una línea muy delgada entre hablar de limitaciones que nos hemos encontrado o que podrían encontrarse, mejor dicho, y la diferencia entre echar abajo nuestro TFG. Una limitación es una limitación. Por ejemplo, hemos planteado un estudio en 2 centros de atención primaria y una limitación puede ser no haber alcanzado un mayor número de centros, ¿eh? Pero fijaros que yo hablo de una limitación. Lo que no estoy es tirando abajo nuestro trabajo, ¿eh? Ese sería el penúltimo. Y luego las futuras líneas de investigación es el último párrafo siempre. Y la futura línea de investigación es hablar de que se podría plantear en un futuro un estudio longitudinal, por ejemplo, un estudio en otro grupo de participantes, etc. Y luego está la última parte, que es página independiente, en este caso sí, son las referencias. Y tienen que ajustarse en todo momento a lo que son las normas APA, que son muy exigentes. Además, los tutores exigen que se ajusten perfectamente a lo que son normas APA. Y cuando va una coma, y si no va una coma, no va una coma. Y el título del libro va en cursiva, y en cambio el título del artículo es lo que va en cursiva, no el título del libro ni nada, ¿eh? Es decir, en todo esto hay que ajustarse, lo iremos viendo, porque hay una mentoría dedicada a cada uno de estos temas y las referencias las veremos a fondo, y además a través de la página, pues cuando tengáis alguna duda que os atasca, lo comentáis y respondemos. En el caso de las referencias, las consultas, sí que os agradeceré que lo hagáis en un Word y lo colguéis como fichero, por una razón, porque como sabéis la página de Facebook no permite cursivas, no permite determinadas cosas. Entonces, en un Word lo que estamos es reproduciendo exactamente cómo pondríamos esa referencia en nuestro TFG. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver la estructura en un momento del TFG. La extensión tiene que ser entre 10 y 15 páginas. El interlineado tiene que ser de 1,5. Sé que hay un documento en la UNED que es como una especie de guía, recomendaciones, que habla de interlineado doble. No, el interlineado es 1,5. Las normas APA, también por otra parte, habla de hasta 6 estilos de tipografía. La UNED dice que tiene que ser Times. Entonces es Times, tamaño 12, interlineado 1,5. Justificado a la izquierda, quiere decir que tiene que estar alineado a la izquierda, y la derecha se deja libre. No tiene que estar justificado a ambos lados, ¿eh? Se deja, lo que se dice es en bandera. Pues cuando termina, termina. Se ajusta siempre a la izquierda. La portada, que veremos un modelo de portada, la portada y el resumen siempre hay que dejarlo para el final, ¿eh? Pero claro, la portada, pues, oye, podemos haber cambiado el título del TFG, alguna cosilla, algún detalle, y el resumen, pues, por una razón muy sencilla, no podemos resumir algo que aún no está hecho, ¿eh? Entonces, la portada del resumen lo dejamos para el final, debemos tener en cuenta que nos consumen 2 páginas, luego si vamos a optar por la máxima extensión, deberíamos de tener 13, más las dos de portada y resumen con palabras clave. Luego viene la declaración jurada de autoría, que tenéis un modelo en la plataforma. La declaración jurada no computa como página en el número de esas 15 páginas. ¿Hay alguien por ahí que se queja? Bien. Bueno, como decía, no computan el número de páginas. A ver, ¿quién tiene abierto por ahí el...? Vale. Bien. En cuanto a la expresión, tiene que ser ordenada, académica y correcta. En cuanto a ortografía, sintaxis, gramática, etc.
tener en cuenta que a veces se cometen errores involuntariamente, pero que hay que vigilarlo con el máximo detalle, ¿eh? No hace falta que diga que estamos acostumbrados a lo que es el WhatsApp y por qué es PQ y que eso es imperdonable en un TFG. Eso no lo habéis visto nunca en ningún trabajo académico. Así que cuidado con estas cosas. Os contaré la anécdota de una alumna que el corrector de Word no le dio ningún error y en su TFG tenía 15 faltas de ortografía. Por una razón, el TFG hablaba de la disminución de la reactividad cuando alguien se acostumbra a pensar en una segunda lengua, que era en este caso el inglés. Bueno, pues se había olvidado de acentuar inglés. Claro, el Word da por válido tanto inglés como inglés, no le dio ningún error, pero evidentemente había unas faltas de bulto, ¿eh? Bien, la estructuración adecuada hay que respetarlo, no os empeñéis. Sé que cada año hay alumnos que, no, yo le quiero proponer al tutor que esto, que lo otro. No, es que hay unas normas. Cómo se confecciona un TFG, un TFM, una tesis doctoral, hay unas normas. Y el tutor espera que nos ajustemos a esas normas. Son normas APA. Y tiene que tener una estructura fija. Aquí no hay más, no hay que darle vueltas. Está el resumen con las palabras clave, la introducción, el método, los resultados, la discusión, conclusiones y referencias. No hay más y tiene que ajustarse a esa estructura. Bien, ¿cómo os van a calificar el TFG? Bueno, pues el 60% de la nota se corresponde al propio TFG. El tutor, cuando os haya corregido el TFG, va a poner una nota. Bueno, pues eso se multiplica por 0,60 y ahí tenéis la nota que da el TFG. Tened en cuenta que la calificación que va a hacer el TFG, yo tengo ahí una plantilla que cayó en mis manos accidentalmente que utilizan los tutores, que es, primero, planteamiento del tema. Se califican todos los puntos entre excelente, bueno, correcto, deficiente y muy deficiente. Entonces, esos 5 ítems es lo que va a calificar. Primero, el planteamiento del tema. Tiene que ser un tema singular. Yo siempre digo lo mismo. Tiene que tener una cierta resonancia social. Un TFG viene a resolver un problema de salud psicológica, ¿eh? Es decir, que tiene que ser original, tiene que ser justificable. Es decir, no podemos, yo qué sé, los efectos de la picadura de la mosca del sueño, ¿no? Oiga, pues no, pues no. Bien, luego el 40% restante corresponde a la puntuación obtenida en la defensa del TFG. Desde la pandemia se puso de moda, bueno, por necesidades imperiosas, la conexión online y la defensa en línea, y hay otros tutores pues, que no lo hacen en línea y os tenéis que presentar el día del examen y hacer la defensa. La defensa escrita y la oral tiene 3 preguntas. Una va a ser sobre 2 artículos que tenéis obligatorios y 2 preguntas sobre vuestro TFG. Pero bueno, me he saltado lo de la evaluación. He dicho, primero, planteamiento del tema. Segundo, la estructura del trabajo. Tercero, la calidad argumental. Cuarto, la bibliografía y documentación que se ha estudiado, se ha analizado. Y luego, quinto, la adecuación formal y procedimental, ¿eh? Bien, bueno, pues con estos 5 apartados os van a calificar vuestro TFG. Aquí, como os decía, el 40% restante corresponde a la defensa y aquí hay un ejemplo. Si hemos sacado 9,5 del TFG multiplicado por 0,60 más un 9% que hemos obtenido en teoría de la defensa por 0,40 nos da un 9,30, ¿eh? Los datos estadísticos del curso 2021 y todos han sido incluso muy parecidos, idénticos. La tasa de éxito es el 98,92%. Es decir, que no le tengamos tanto miedo al TFG porque se aprueba, ¿eh? Se aprueba si hemos seguido los procedimientos y las recomendaciones que nos dan para
para el abordaje del TFG. Y la nota media obtenida fue de un 7,77. Bien, entonces, ya no lo he mirado, no lo he podido mirar entre ayer y hoy si se habían prorrogado el periodo de matrícula, pero normalmente se prorroga hasta noviembre. La asignación de la línea de investigación se hace hasta el 30 de noviembre. Eso lo hacen los tutores. Luego, bueno, la coordinación del TFG es el que asigna un grupo de alumnos a cada tutor. Bien, luego está la publicación de listas provisionales el 1 de diciembre, tradicionalmente, y luego hay un periodo de reclamación por parte de los estudiantes que va del 4 al 8 de diciembre. La publicación de las listas definitivas, una vez atendidas las reclamaciones, se produce el 13 de diciembre. Y luego hay un periodo de anulación de la asignatura, que imagino que no habrá ningún caso en este grupo de mentoría, que es para aquellos que se arrepienten. Entonces hay un periodo de gracia de 3 días, 14, 15 y 16 de diciembre, para volver atrás la matrícula. Pero como os digo, espero que no haya nadie, que esto casi obedecería a un ataque de pánico. Vamos a ver los hitos más importantes. En enero, una vez que se han terminado los exámenes, una vez conocido el tutor académico, él se pondrá en contacto con vosotros, con cada alumno, mediante el correo electrónico. Acordaros que debéis tener el correo electrónico, si tenéis el de la UNED y uno particular, que debéis tener redireccionado, ¿sabéis? Que se puede redireccionar el correo de la UNED a vuestro correo personal. Eso comprobarlo, porque si ellos os van a escribir siempre al correo de la UNED. No sea cosa que no recibáis el correo, el email. Normalmente lo que hace el tutor académico con ese correo, que ya se presenta, tal, os envía una carpeta en formato zip comprimida con distintos contenidos, ¿no? Que son las líneas de trabajo específico dentro de las cuales podéis elegir. Un tutor os envía 4 planes de trabajo, oye, porque os gusta más, por afinidad personal, porque os vais a sentir más seguros, pues elegís una. Normalmente lo que ocurre es que los tutores académicos están trabajando o están investigando en esas líneas. ¿Qué hace el TFG? Pues no nos engañemos. Echa una mano al tutor con un TFG bien hecho, ¿no? Está aportando ciencia, ¿no? Luego, ¿Puedo hacer una pregunta? dime, Sara. Sí, a ver, mi pregunta es que yo, por ejemplo, no me he matriculado todavía del TFG porque me faltaban asignaturas de aprobar y mi idea es hacerlo en febrero. Entonces, en ese caso, Bueno, simplemente se atrasa un poco, te lo dirá el tutor. vale, pero continúo, intento seguir. Puedes intentar presentarte a mayo perfectamente. Vale, vale, Si perfecto. te ves muy apurada, tienes la opción de septiembre, y si sigues muy apurada, tienes la extraordinaria de diciembre. Vale, vale, Bueno, perfecto, es decir, gracias. que yo creo que os dará tiempo. Bien, Gracias. en febrero, una vez analizadas, tenéis que analizar esas distintas posibilidades de la orientación de vuestro TFG. Yo os diría que os recomiendo que el tutor os va a mandar una serie de artículos, es lo que contienen esas carpetas. Son artículos que se han publicado, algunos de ellos, de esos artículos, están publicados por ellos mismos, son los autores. Y bien, y en base a ello, lo que vosotros podéis es deducir cuál sería. Hay un artículo muy interesante de James Harley, que pertenece a la bibliografía obligatoria, que habla de los nichos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de leer varios artículos, después ya os explicaré técnicas de cómo lo podéis hacer y organizar, y siempre dentro de esa lectura descubriréis algún apartado, algo, perdonad, algo que no ha sido suficientemente investigado según vuestro criterio.
Bien, eso Jane Harley le llama el nicho, ¿no? Entonces vosotros habéis descubierto ese nicho y lo vais a ocupar mediante la elaboración de vuestro TFG. O no ha sido estudiado o no ha sido suficientemente estudiado, ¿no? Bien, en base a ello lo que hay que hacer es una propuesta de acuerdo con el formato que os indique el tutor. Hay 3 formatos. Está una plantilla que tiene la UNED, que además a mí yo es la que prefiero porque son cajitas donde tenéis que responder y es vuelta y vuelta, es decir, es un folio que tiene 2 caras. Bien. Luego hay un cuestionario que os envía el tutor. Algún tutor pues tiene un cuestionario en Word hecho para que lo contestéis. Y luego hay otros, como por ejemplo los de evolutiva o los de educación, que tienen un dossier. Entonces hay que contestar absolutamente todo con muchísimo rigor, con muchísimo rigor, ¿eh? Bien, la fecha límite es el 15 de marzo. Fijaros que ya se van acortando plazos. Estamos hablando del 15 de marzo, y tenemos que tener la propuesta enviada. El tutor os aprueba el planteamiento, os aprueba la propuesta y puede tener 3 niveles. Una aceptable, que está aceptada sin cambios, una aceptable con cambios o con observaciones y otra no aceptable, ¿eh? No aceptable, pues habría que rápidamente os dar un par de días para volver a hacerla. Y ya a partir de ese momento, en cuanto recibáis la aprobación, tenéis que empezar a trabajar ya duro con el TFG, inmediatamente después. Hay muchos tutores que 15 días antes de la fecha límite, que suele ser el 21 de mayo estimado, que 15 días antes os piden un borrador. Eso tiene una gran ventaja porque el tutor os va a hacer correcciones, os va a hacer observaciones y os da pues para modificar y ajustarlo a sus indicaciones. Tengo que deciros que todas las observaciones de los tutores hay que seguirlas al pie de la letra, ¿eh? Es decir, no contradigáis al tutor, ni si el tutor dice que esto está escasamente elaborado, elaborarlo mejor, con mayor profundidad, ¿eh? Que tenéis que modificar esto, pues se modifica, ¿eh? Es decir, siempre tener en cuenta que la última responsabilidad en TFG es del tutor académico, con lo cual no hay más que discutir, ¿eh? Bueno, luego, lo que he estimado aquí, espera, no se han publicado, esto está mal, no es 2021, es 2024, ¿eh? Perdona, Jaime. ¿Sí? Sí, una pregunta. Era justo en Dime. la anterior diapositiva que has Sí, puesto. esta. Sí, exacto. En el segundo punto de elaboración de la propuesta, Sí, en el caso de que ya se tuviera, como es mi caso, sí, digamos, admitido un TFG, sí. se supone que la propuesta ya la tendría, aunque la tenga que Ya realizar. la tienes aprobada, lo único que cuando tú recibas el mail del tutor, le tienes que contestar que en tal fecha elaboraste una propuesta, que la tienes aceptada, que la acompañas, se la acompañas y que te ratifique la aceptación. No hay que hacer nada más, ¿eh? ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, esto es un error, pero la primera semana los exámenes, yo me he bajado hace 2 o 3 días el cuadro de exámenes, veo que no está puesto el TFG, me imagino que lo pondrán estos días. La primera semana es 24 de mayo, suele ser siempre viernes, a las 4, 7 de junio, a las 9 de la mañana, la segunda semana. Y luego la defensa escrita, hay un día, no se ha publicado aún, que yo imagino que para los exámenes de septiembre, pues será el día 6 de septiembre, lo estimo, y solo hay una convocatoria a las 16 horas, ¿eh? Suele ser también en viernes. Los TFG son en viernes. Pero, perdona, Jaime, Ah, la defensa, ¿no has dicho antes que no se hacía escrita? Es decir, que se hacía vía... sí. Este año pasado lo que ha ocurrido es que muchas defensas se han hecho vía telemática, ¿eh? Me Y, consta, sí. y una parte pues he hecho escrita. Si es telemática, oye, mejor, yo diría que mejor, porque son 20 minutos y con 20 minutos has pasado el calvario y además estás viendo a tu tutor, ¿no? Estás interactuando con él y bueno, pues en ese sentido suelen ser más moldeables.
Pero no se sabe, ¿no? Depende del tutor o depende de... No, depende del tutor. El tutor te lo dirá. Lo que suelen hacer es estos tutores que van a ti vía telemática, es que os piden un PowerPoint. Pero vamos, el PowerPoint, ya hablaremos un día de la defensa escrita o de la defensa del TFG, porque hay mucha gente que coge un PowerPoint y lo revienta a literatura. No. El PowerPoint tiene que ser, yo lo asimilo como un armario. Es decir, que vosotros abrís y tenéis una tira de cajones y baldas, y bueno, y el cajón, lo que tiene que haber en el PowerPoint es el tirador. Pero tú sabes que en ese cajón, pues hay ropa interior, hay camisetas, hay camisas, hay calcetines, hay lo que quieras. Es decir, lo que tiene que haber en el PowerPoint es el tirador. Es decir, lo que tiene que darse cuenta el tutor es que no estás leyendo, sino que estás defendiendo y que aquello que defiendes te lo sabes. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado con el Sí, sí. símil del armario y de los cajones. Entonces, lo ideal es un PowerPoint con unos hitos breves, pocos, pero que te lleven a ti a lo que es la argumentación. Porque el TFG es tuyo, te lo sabes de memoria, y tú vas a defender aquello que tú has escrito. Otra cosa importante también es que tú defiendes tu TFG. No nos confundamos, no defiendes algo que se ha escrito sobre... Es decir, que hay que ajustarse a tu TFG. Tú defiendes tu tesis, tu planteamiento. No hay que irse por otros lados ni por otros derroteros. Hay que centrarse en lo que es el TFG. ¿De acuerdo? Pero bueno, dedicaremos una mentoría a lo que es la defensa. Jaime, una pregunta. Dime. ¿Se me escucha, no? Sí, Anaís. ¿Verdad? Sí. Yo te Vale, oigo. vale. Entonces, al final, recapitulando un poco, al Sí. final de enero se pondrá en contacto el tutor, nos mandará las propuestas, decidimos las propuestas, No, la le propuesta mandamos no. No os manda una propuesta. Él os mandará como 4 o 5 carpetas comprimidas con artículos. Vale. Vosotros lo que tenéis que hacer es leer esos artículos. Yo os recomendaría de las 4 carpetas, leerlo y apostar por una de ellas, apostar por un tema. Es decir, cuando hablo de 4 o 5 carpetas, son 4 o 5 temas. ¿De acuerdo? Entonces vosotros, oye, porque os suena mejor, os sentís más a gusto, más cómodo, pues apostáis por un tema. Entonces, en base a eso, en base a la lectura de esos artículos, tenéis que identificar un nicho de trabajo que vais a tener que ocupar. Entonces, esa ocupación, lo primero que se hace es una propuesta. Oye, yo pues planteo hacer esto, lo demás hay. ¿De acuerdo? Vale, entonces básicamente si acepta la propuesta de la temática con la que más resuena, pues mira, pues me gustaría hacer esto. Pues tendríamos el mes de abril básicamente un mes para hacer todo el TFG, ¿no? No, tenéis 2 meses. Es decir, la propuesta hay que mandarla como fecha límite, creo que lo he puesto por aquí, fecha límite 15 de marzo. Entonces tenéis 15 días de marzo, todo el mes de abril y gran parte de mayo. Tenéis 2 meses y algo. Pero en 2 meses os digo que se puede hacer perfectamente. Es exigente, pero bueno, se puede hacer. Yo que soy torpe, lo hice. Es decir, que, en fin. Bueno, tenéis bibliografía básica. Tened en cuenta que de la defensa os pueden hacer una pregunta de cualquiera de estos 2 artículos. En materiales colgaremos un resumen de Harley y un resumen de Raquel Rodríguez, con la observación de que os examináis del artículo, no del resumen. Es decir, que tenéis que estudiar el artículo y luego repasar con el resumen. Jay Harley tiene un artículo muy bueno que son nuevas orientaciones para hacer los artículos académicos más leíbles, más accesibles. Y bueno, lo vamos a colgar. Está colgado aquí en la página web, lo vais a tener vosotros disponible en la plataforma. Y luego de Raquel Rodríguez, yo creo que tenéis un libro que se llama
Fundamentos de investigación en psicología, ¿de acuerdo? Creo que es de cuarto o de tercero. No me acuerdo muy bien. Bueno, pues hay un apartado, un capítulo de ese libro que es el informe de investigación. Está entre las páginas 431 y 472. Entonces hay que imprimirse ese apartado del libro, y hay que estudiárselo. ¿De acuerdo? Es decir, que tenéis en la defensa, por recapitular, tenéis una pregunta de cualquiera de estos dos artículos. Os pueden decir, ¿cómo plantea James Hartley? Os pongo un ejemplo, elaborar el resumen. Bueno, pues tenéis que explicar cómo James Hartley plantea hacer el resumen. ¿De acuerdo? Y luego dos preguntas sobre vuestro TFG. Os pueden preguntar, explíqueme el apartado participantes, cómo lo ha planteado. Entonces tenéis que defender, oye, vuestro TFG. Bien. Luego hay otros materiales que son los que hay que acostumbrarse a trabajar, que son fuentes de información dedicadas a conocer distintas fuentes de información en psicología. Aquí en la página de Facebook os mandaremos un listado de buscadores. Incluso hay una mentoría dedicada a lo que es la búsqueda bibliográfica, que es un planteamiento booleano que tenéis, bueno, pues aquí, pues cáncer de mama y ansiedad y no sé qué, es decir, bueno, pues enlazar varias sentencias para que los buscadores os den un número limitado. Si yo pongo cáncer de mama en Google, me aparecerán 4,5 millones, pero luego no tengo tiempo de leerme 4,5 millones de artículos, ¿no? Entonces hay que hacer ese acotamiento, de lo general a lo particular, acotar el número de artículos que os devuelva el sistema, para poder, oye, darle un vistazo a los resúmenes y a aquel artículo que veo que me interesa, que encaja con lo que yo estoy planteando, entonces me lo bajo, y lo imprimo para leerlo y estudiarlo. Bien. Como os he dicho, hay una mentoría dedicada a las estrategias de búsqueda, selección, análisis, acceso a los distintos recursos. Ya lo veremos con tranquilidad. También os mandaremos un documento con un ejemplo de lo que es una búsqueda booleana, y para que vosotros podáis ir practicando. Tened en cuenta que todo esto requiere, bueno, y luego la gestión de información, y así termino con esta transparencia, es la utilización de los gestores bibliográficos. Básicamente, es decir, en el mundo científico se utiliza Mendeley. Yo sé que Mendeley da algunos problemas de instalación, pero con el curso pasado nos dimos cuenta de una cosa, que da problemas de instalación a aquellos que no tienen el Word con licencia, sino que tiene una copia pirateada. Entonces Mendeley, ahí los gestores no se entienden. No se entienden, da error de instalación y no hay forma. Luego está otro que se llama Zotero, que funciona prácticamente igual, que también está muy bien. Y bueno, yo recomiendo que para la gestión de la información utilicéis un gestor bibliográfico, porque es el que os va a elaborar automáticamente el listado de referencias de acuerdo a APA 7. Si lo hacéis manualmente, que lo podéis hacer, yo estoy convencido que entre 20, 25 o 18 o 25 referencias que escribáis, seguro que os localizamos algún error. Entonces esos son puntos que restan. Entonces, ¿para qué? Entonces, si utilizamos un gestor bibliográfico que lo hace automáticamente y de acuerdo con las normas APA, ¿para qué vamos a asumir riesgos? Es decir, fuentes de información, que os lo vamos a dar, acceso a las estrategias de búsqueda, hay una mentoría, y podemos dedicar una mentoría a la instalación de Mendeley o Zotero. Es decir, que eso, para que lo tengáis, estéis tranquilos. ¿Que os queréis adelantar? Oye, buscar Mendeley, y ahí está, pues es gratuito, os lo podéis descargar. O Zotero con Z, y os lo podéis descargar también. Y entonces lo único que tenéis que hacer es crear una carpeta que ponga bibliografía del TFG y conectar el gestor bibliográfico con esa carpeta. Entonces ya cuando citéis un artículo, os lo captura automáticamente.
Es decir, ahorra muchísimo trabajo. Pero hay Bueno, la veces próxima que mentoría la vamos a tener el día 9 de noviembre, dentro de 15 días, y ahora yo dejo de compartir y si queréis alguna pregunta, lo que queráis. sí, yo tenía una pregunta, Jaime. Vamos a ver, Raquel, dime. Pues mira, en la primera parte, a ver, que le he hecho una foto, Sí, en la parte de la introducción, sí, no entiendo muy bien, aunque sé que has dicho que vas a dedicar una parte, sí, o sea, hay una una mentoría. mentoría, efectivamente. Hay Sí, una parte que dice que ahí es donde vemos, se relaciona con la bibliografía. Yo no lo claro. entiendo, porque la No, es muy bibliografía es fácil. algo que pones al final, ¿no? No, Las no, no, no. referencias. Cuidado. Bibliografía, no os confundáis. Bibliografía en un TFG no existe. Existen referencias. Listado de referencias. ¿De acuerdo? Primer apunte. El segundo, la introducción es la parte más laboriosa. Veremos la técnica, que es ir de lo más general a lo más particular. Es como un triángulo invertido. Eso lo veremos en una mentoría. Pero al final, si yo hablo, no sé, por ejemplo, de la técnica de aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso relacionada con las patologías derivadas del diagnóstico de cáncer de mama, ¿vale? Yo tendré que empezar hablando, por ejemplo, de lo que produce un diagnóstico de cáncer de mama. Fíjate que estoy en términos generales, muy generales. Puedo consultar el observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer y aportar, pues, cifras a nivel nacional. Pues, Sí, pero perdona, ¿y por qué dices relacionándolo con las referencias? claro, Porque en porque ese momento es donde tienes que citarlas. efectivamente, es decir, tú no te inventas nada, tú has leído algo, ¿no? Entonces hay esa parte que tú afirmas, eh, lo más seguro la has sacado de un artículo. Entonces hay que citarlo en el texto y hay que referenciarlo en el listado de referencias. Es decir, tiene que haber tantas referencias como citas hay en el texto y al revés, tantas citas como referencias hay en el listado. Entonces tú vas a partir de una parte general explicando cuál es la dimensión del problema, te vas a centrar en, yo qué sé, 3, 4 patologías, la autoestima, la ansiedad y depresión hospitalaria, las técnicas de afrontamiento, la fusión cognitiva, pero bueno, yo hablaré algo siempre relacionado con un autor. Alguien lo ha publicado y yo lo he leído y lo traigo a colación a mi artículo. Al final esto es como un puzzle o como una torre de fichas donde yo voy insertando fichas y voy montando mi TFG. Entonces, como he dicho, a partir de la zona intermedia de la introducción, imaginaos un triángulo invertido, ¿no? De lo general, hablo de lo que es el cáncer de mama, lo que sea, o el diagnóstico de cáncer. Luego hablo de que estos problemas distintas o distintos paradigmas han hecho sus aportaciones, ¿no? Bueno, pues claro, ya tengo que estar citando algunas referencias, ¿no? Tengo que citar. Y luego ya termino en el vértice inferior con unos objetivos y una hipótesis de trabajo. Un apunte que hago sobre las hipótesis, la hipótesis nula no se cita nunca en un TFG o en un TFM o en una tesis. Lo que se cita es o se explica la hipótesis de trabajo que en estadística la habéis estudiado como hipótesis alternativa. Esa es la hipótesis de trabajo, nunca la nula. Entonces, fíjate que vas de lo general a lo particular. Tú vas a necesitar el soporte de otros artículos, de otros autores, y con eso pues tienes que montar tu introducción. ¿De acuerdo? Y leer la cosa porque me apetezca, porque me gusta. ¿Alguna pregunta más Sí, sobre...? Jaime, yo tendría dos preguntas. Sí. ¿Suelen asignar los tutores, bueno, los más que los tutores, ¿se suelen asignar las preferencias de las 8 líneas? Por Eh, orden, o sea, es decir, si yo he elegido por orden la primera o la sexta, por ejemplo, ¿suelen coincidir sí, o suelen coincidir, suelen con las coincidir. preferencias de cada uno, ¿no? Al final, ¿sabes qué pasa? Que en evolutiva y educación, pues hay muy poca gente matriculada y a alguno le cae el Ya. muerto, Pues si ¿sabes? tienes la mala suerte, te ha tocado, ¿no? Vale, y la segunda pregunta, como dices, una vez que el tutor ya tienes asignado al tutor y te da las carpetas con la línea de trabajo, Eso.
si tú ya tienes más o menos, si te toca la línea y tú ya tienes en mente una línea que puede estar bien, Bien. ¿puedes proponerla o solamente te Yo- tienes que ceñir? No, es decir, proponerla la puedes proponer. La gran mayoría de tutores prefieren que te ciñas a lo que se te ha planteado, la mayoría. No quiere decir, yo por ejemplo, tuve un caso de mi mujer, una angina de pecho causada por un exceso de ansiedad, la ansiedad cortisol, cortisol, la cardiopatía, ¿no? Entonces yo le propuse hacer un trabajo sobre eso y me dijo que no. ¿eh? En cambio, yo he conocido muchos alumnos que le han hecho una propuesta muy concreta al tutor y se la ha aceptado. Cada vez más van aceptando propuestas de alumnos, cada vez más. Hace 5 años te diría que ninguna. El año pasado se aceptaron varias y he visto en la página que ya este año algunos que se han presentado o se presentan para el extraordinario de diciembre, pues se la han aceptado. Además que nada, pues porque haya poca bibliografía y porque, como dices, que tiene que ser una propuesta un poco fuera de lo normal, que no se haya escrito 200.000 Sí. artículos, pues yo creo que al No. final. Paco, tienes que tener en cuenta una cosa, el que haya poca bibliografía te deja un poco en la estacada, ¿no? Es decir, oye, yo cómo defiendo mi argumentación, Ya. ¿no? ¿Cómo Sí, la pero bueno, que pueda haber bibliografía relacionada, pero no Sí, concretamente con lo sí, que sí, tienes planteado. O sea, se puede sí, relacionar. O sea, que sí, al sí, final. sí, sí, sí. No Vale. sé, yo he sacado el ejemplo del cáncer de mama. Por ejemplo, está la ansiedad y la depresión hospitalaria, el Sigmund Night. Bueno, pues eso da mucho, se le puede abrir un abanico, puedes encontrar un nicho de trabajo. O la fusión cognitiva, por ejemplo, de Gil Yanders. Pues también, la fusión cognitiva está relacionada con la teoría del lenguaje, la teoría del pensamiento, la teoría, en fin, es decir, que da mucho campo de trabajo, ¿no? Lo importante es que busquéis un nicho, sobre todo que tenga resonancia social. ¿Os acordáis de las preguntas iniciales? Aquello, ¿qué es lo que he hecho? ¿Para qué lo he hecho? Es decir, lo que yo planteo, ¿ayuda a la sociedad? ¿Ayuda? ¿Hace una aportación a la ciencia? ¿Sirve para algo? Eso es lo que hay que responder. El TFG tiene que ser una aportación pues, a la ciencia, una aportación vuestra. ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que no podemos hacer es plantear un TFG, no sé, sobre la ansiedad y los exámenes. Por una razón, porque eso está muy pateado, está muy investigado, muy. ¿no? Entonces hay cosas que están excesivamente investigadas y que no os da mucho para ello. Un momento, yo detengo ya la grabación y seguimos hablando, para que no se haga.